Otro de los grandes problemas cuya solución aborda la República es el militar. El ejército tiene un número desproporcionado de mandos en relación con la tropa y con las necesidades de defensa, un armamento y material escasos y anticuados y, como consecuencia, una preparación técnica deficiente en gran parte de la oficialidad. Manuel Azaña, ministro de la Guerra, y tal vez la figura intelectual y política más destacada del republicanismo burgués, emprende la tarea de resolver el problema con una serie de decretos que posteriormente serán convalidados por las Cortes. El más llamativo es el que permite pasar a la situación de retirado con el mismo sueldo de que disfrutasen a todos los jefes y oficiales que lo soliciten. Con él se pretende eliminar el exceso de mandos y suscitar o aumentar en los que permanezcan en activo la adhesión a la República. Son muchos los que se acogen a esta ventajosa forma de reconversión que reduce el número de efectivos, pero no republicaniza al ejército. Otras medidas importantes tienden a disminuir la amplitud de la jurisdicción militar en beneficio de la civil, así como la supresión de la Academia General de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco. Los militares más radicalmente opuestos a la política de Azaña le acusan de querer triturar al ejército. El ministro de la Guerra había utilizado esta expresión en un mitin al referirse al caciquismo y a las estructuras de poder heredadas de la monarquía. Pero no logra modificar la intención que se le atribuye y los oponentes a la República harán de la famosa trituración una de sus más eficaces banderas. El nuevo régimen se enfrenta también con el problema de los nacionalismos y regionalismos. El 14 de abril se ha proclamado improvisadamente en Barcelona la República Catalana dentro de un proyectado régimen federal. Sin embargo, tras conversaciones con los representantes del gobierno central, a los 3 días se establece la Generalitat. La Constitución ofrece un cauce para resolver los problemas regionales y la posibilidad de crear entidades autónomas dotadas de un estatuto que les ofrece amplias posibilidades. Los catalanes son los primeros en hacer uso de tales facultades. En los meses inmediatos a la proclamación de la República, se redacta un proyecto de estatuto que es abrumadoramente aprobado en plebiscito y presentado al gobierno. En las Cortes encuentra numerosas dificultades por parte de los grupos anticatalanistas, pero es finalmente aprobado en septiembre de 1932. El proceso de transferencias transcurre sin mayores dificultades mientras gobierna la coalición republicano-socialista y la Generalitat de Cataluña desarrolla una intensa labor. En el País Vasco la cuestión es mucho más compleja. Se destaca allí la fuerza importante del Partido Nacionalista Vasco, fundado en 1895 por Sabino Arana, y cuyo lema es Dios y ley vieja. También persigue como objetivo la recuperación de las libertades de los territorios vascos que estima han sido perdidas durante las guerras y por las aboliciones del siglo XIX. Al mismo tiempo, otras reivindicaciones son el destacar la peculiaridad étnica del pueblo vasco y la defensa y desarrollo de su lengua, el euskera. Al alborear la República, no se puede decir que haya una fuerza hegemónica electoral en el País Vasco. Tienen gran implantación los carlistas y los socialistas, y en menor medida los republicanos. Sus posiciones políticas son coincidentes en unos temas y discrepantes en otros, lo que dificulta la elaboración de un proyecto de estatuto. En el verano de 1931, los grupos nacionalistas y carlistas consiguen que los ayuntamientos aprueben un anteproyecto estatutario que provoca la oposición de republicanos y socialistas. En abril de 1932 se elabora un nuevo proyecto de matiz claramente nacionalista que abarca a Euskadi y Navarra. Encuentra fuerte oposición en los navarros, mayoritariamente carlistas, y también fracasa.
En 1933, un tercer proyecto, limitado a las 3 provincias vascas, es aprobado por los ayuntamientos y plebiscitado por los electores, aunque con una amplia abstención de los grupos no nacionalistas y de la provincia de Álava. En las Cortes encuentra la obstinada oposición de la derecha que impedirá su aprobación parlamentaria. Todos estos problemas se desarrollan en un contexto internacional conflictivo. La crisis económica iniciada en Estados Unidos a fines de 1929 se hace sentir en España a partir de 1931. Y aunque su impacto no es muy fuerte, dado el relativo aislamiento de la economía española, provoca una seria disminución de las exportaciones y un significativo aumento del paro. En este contexto, los gobiernos norteamericano y británico contemplan con suspicacia, con recelo, a la joven República Española. El representante de Washington en Madrid, Irwin Laughlin, siempre exagerado, teme por las inversiones yanquis en España. Contempla a la joven República deslizándose hacia la izquierda, incluso proclive al comunismo. El embajador británico en Madrid, Sir George Graham, es sin embargo mucho más ecuánime. El hecho más destacado del contexto internacional es, sin embargo, el auge de los fascismos en Europa. En enero de 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán gana las elecciones y Adolfo Hitler es nombrado canciller con el apoyo de las fuerzas conservadoras. Rápidamente desborda a sus circunstanciales aliados, atribuye a los comunistas el incendio del Reichstag o Parlamento, obra de los propios nazis, adopta medidas de excepción y convoca nuevas elecciones que le dan un triunfo resonante. La nueva Cámara concede a Hitler plenos poderes para gobernar por decreto ley. Es el golpe de gracia de la democracia alemana y el comienzo de la dictadura nazi. El triunfo hitleriano, unido a la consolidación y a los alardes cada vez más ostentosos del fascismo mussoliniano, agudiza el enfrentamiento entre las fuerzas fascistas y antifascistas en Europa. La evolución política española se ve profundamente afectada por este clima. Los sucesivos gobiernos del primer bienio republicano, presididos por Azaña, van a lograr una parte importante de sus objetivos, pero al mismo tiempo sufren un fuerte desgaste. A las dificultades mencionadas se añade una oposición sistemática y creciente por la derecha y por la izquierda. La derecha católica, con la inspiración y el respaldo del Vaticano, crea un partido que tiene como objetivo fundamental la defensa de los valores religiosos y de la organización eclesiástica. Se trata de Acción Popular, que acepta la República, pero que se opone a la política del gobierno Azaña. Los monárquicos, pasado el estupor de los primeros días, reaccionan y se agrupan en torno a 2 publicaciones periódicas, el diario ABC y la revista Acción Española, desde las cuales emprenden una decidida lucha ideológica contra el régimen y sus principios. Los carlistas, por su parte, organizan una milicia paramilitar, el Requeté, que desde el primer momento se entrena para derrocar a la República.